Bien. Sinceramente le damos gracias a Dios que haya personas que hayan querido ayudarnos con los niños. Para nosotros es una carga muy grande, ¿verdad? Tener los niños acá y además queríamos que los niños pudieran aprender, ¿verdad? Y que puedan escuchar la palabra. Así que hemos sido muy bendecidos con los voluntarios que hasta ahora se han apuntado y que han estado ayudando. En la tarde de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. Así que si tienen su Biblia, se han estado tomando notas, vamos a continuar en el capítulo 2. La Biblia está compuesta de muchos libros, ¿verdad? Y estos libros han sido escritos a través de muchas generaciones. Hay una sección de la Biblia en el Nuevo Testamento que son mayormente cartas. En este caso, la carta a los hermanos de Efesios, ¿verdad? De Éfeso, fue escrita por Pablo, fue escrita desde la cárcel. Pablo había sido arrestado y él había apelado que como él era ciudadano romano, él quería ir hasta Roma y ser juzgado, creo que por el César, si no me equivoco. Así que la idea era que lo habían enviado ya y andaba esperando el momento de pasar su juicio. Nero, el mandatario Nero, ¿verdad? Gracias, Efené. Tengo mi fact checker acá. Así que es una carta escrita a hermanos. Lo interesante de estas cartas era que no eran escritas a personas desconocidas. No eran cartas escritas a personas desconocidas, sino que eran escritas a personas que Pablo conocía. Y lo vemos porque las cartas comienzan dando saludos. Si han visto las cartas de Pablo, ven que dice, oye, salúdame al hermano tal, y dígale al otro hermano que tal cosa, o también terminan despidiéndose, saludando a las personas, porque eran cartas escritas, eran cartas pastorales, escritas para instruir, para enseñar, para corregir, pero también eran cartas a amigos, hermanos en la fe. Así que estas eran estas cartas. Pablo escribía o a personas, vemos la carta de Tito, la carta de Timoteo, o escribía a iglesias, la carta a los filipenses, la carta a los hermanos de Éfeso. Así que en este mensaje hemos estado enfocándonos en esta carta a los hermanos de Efesos, o de Éfeso. Éfeso es una ciudad costera. Si estás familiarizado con los viajes de Pablo, allá en Hechos 18 y 19 pasa un gran suceso en Éfeso. Pablo había llegado y había pasado un tiempo allá, que dice que más o menos como 2 años. Y en ese tiempo parece que muchas personas habían aceptado el mensaje de Salvador, ¿verdad? Así que los artesanos que hacían los objetos que adoraban en ese lugar, se llamaba el templo de Diana, habían estado muy molestos porque Pablo había estado reemplazándole quitándole clientes, ¿verdad? Cuando uno conoce al Dios verdadero ya no hace falta el Dios falso. Entonces esta gente se molesta y hacen una gran revuelta. Querían básicamente juzgar y ejecutar a Pablo. Pablo sale de ese pueblo, pero se quedan los hermanos allá y la iglesia sigue desarrollando. Ya muchos años después, Pablo escribe una carta exhortando, enseñando a nuestros hermanos. Así que ese es el contexto de la carta, ¿verdad? La carta se divide en 2 secciones y hemos visto un poco de eso hasta ahora. La primera parte de la carta habla de quiénes somos. Si estuvieron acá hace 2 semanas, estuvimos hablando de que Dios nos había predestinado, había elegido, había planificado. Ese era su plan, rescatarnos. Que aunque nosotros teníamos un corazón que tendía al mar, alejarnos de Él, Dios tenía un plan para siempre de enviar a Jesús y adoptarnos como sus hijos. Luego envía a su Espíritu Santo para sellarnos como sus hijos, ¿verdad? Si estuvieron aquí la semana pasada, hablamos de que antes de tener a Dios, antes de que Dios nos hubiera levantado, andábamos muertos en nuestra condición. Y que no es solo por Dios que nos levanta, que nos trae nuevamente a la vida, ¿verdad? Que a través de la fe, que Dios también nos motiva, nos lleva, nos impulsa, nos da la fuerza para poder creer en Él, ¿verdad? Dios nos levanta. Así que
hemos sido llamados a ser hijos de Dios a través de Jesús, sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido vueltos a la vida espiritualmente. La segunda parte del libro va a entrar en detalles de cómo vivimos la vida cristiana, ya que hemos sido rescatados, ya que hemos sido adoptados, cómo vamos a vivir la vida. Así que no se pierda las próximas semanas, porque vamos a entrar en la vida familiar, en la vida de la iglesia. Pero acá en la segunda parte del capítulo 2, Pablo toca otro tema de lo que Dios ha hecho. Nos ha adoptado, nos ha traído, ¿verdad? Nos ha traído a la vida. Pero esta segunda parte del capítulo toca un tema que para ese entonces era un tema muy, digamos, delicado. Y cuando leamos, nos vamos a dar cuenta que la mitad de nuestra audiencia todavía va a pensar que es delicado. Vamos a leer y le explico. Vamos a estar en Efesios 2:11. Así que si la andan buscando, lo voy a dar un segundo. Si no, acá creo que lo vamos a tener en la pantalla. Dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados así, en 2, versículo 11. Ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Qué es eso de la circuncisión y la incircuncisión? Les dije que iba a ser un poco incómodo para la mitad de nosotros. Habían grupos en ese entonces que se alineaban con la circuncisión. Decía, todo el que siga a Jesús, todo el que quiera seguir al Dios verdadero, tiene que ser circuncidado. Y había gente que no lo estaba, entonces había esta gran pelea. Así que Pablo está enseñando a la iglesia sobre verdades bíblicas en esta gran diferencia que estaba ocurriendo. Y lo van a ver en todas las cartas, lo van a ver en Hechos, ¿verdad? Así que Pablo anda enseñando una verdad bíblica de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús hizo ahora. Algo cambió y ahora las cosas son diferentes. Así que Pablo viene enseñando, explicando esta diferencia. Así que para los que andan siguiendo esta conversación medio incómoda, podemos ir al Viejo Testamento. Y esto les va a enseñar un poquito de dónde viene toda esta cosa, ¿verdad? Recuerda la historia de Abraham. Hablamos hace unas semanas atrás sobre Abraham. Cuando Dios decide establecer un pueblo, selecciona a Abraham. Recuerdan que dijimos que Dios le había dado la promesa a Abraham. ¿Qué tal si vamos y lo leemos? Porque me parece que es importante entender, digamos, la historia de todo esto. Vamos a ir a Génesis 17, 7 y 8. Dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. A mí me encanta marcar mi Biblia, me encanta marcar mis notas. Si se las enseña, en ese amarillo ahí dice: y yo seré su Dios. Porque a veces se nos pasan los detalles, ¿verdad? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Que le iba a dar una descendencia. Recuerdan, Abraham no tenía hijos en este momento. Que esa descendencia iba a prosperar, que iba a tener un lugar, que iba a prosperar económicamente, que iba a tener un lugar para vivir. Pero a mí me encanta la última palabra, ¿verdad? La última frase. Y yo seré su Dios. La promesa no solamente era que le iba a dar un pueblo, pero ese pueblo iba a ser un pueblo sujetado a Dios, donde Dios era la cabeza. ¿Ven? Ahora, saltamos 3 versículos y aquí viene la parte relevante. Versículo 14. Pero el varón incircunciso, discúlpeme.
Bueno, no. La idea es que, me brinqué acá, discúlpenme. Dios ahí dice, el pacto que estoy haciendo con ustedes. Sí, discúlpenme, estoy aquí brincando al poquito. Versículo 9. Es que quería hablar sobre la circuncisión y ya les dije que me pone incómodo. Así que ya saben dónde viene mi estrés. En el versículo 9 continúa. Ya Dios le da el pacto, dice, dijo además Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti. Y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio, y esta será la señal de mi pacto con ustedes. Así que Dios le dice, voy a hacer mi pacto. El pacto es para bendición tuya, de la descendencia del mundo, es para establecer un pueblo, pero van a tener un recordatorio, van a tener una marca, van a estar sellados para mostrar que ustedes son mi pueblo. Luego en el versículo 14 dice, pero el varón incircunciso, aquel que no se circuncida, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, para esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Así que cuando Dios establece este pacto con Abraham, dice, van a usar una marca, van a usar un recordatorio que ustedes son mi pueblo. Puse en mi nota, ¿verdad?, que era un recordatorio diario. Era algo que era bien obvio, ¿verdad? Era algo, Dios constantemente a través de la Biblia utiliza ceremonias y artículos para recordarnos quiénes somos y quién nos ha llamado. Escogió esta para el pueblo de Israel. Pero la idea era que ellos sabían que eran diferentes. Había algo diferente entre ellos y el resto de la gente. Y la idea era, además de esto, obviamente tenían otras ceremonias, pero la idea era constantemente recordarles que ellos tenían un Dios, que no eran como todos los otros pueblos que andaban por ahí sin saber qué hacer, sino que tenían una persona que había establecido un pacto, que quería tener una relación con ellos y quería bendecirlos. Así que Dios les pide básicamente que se separen de las personas que no eran de ese pueblo. Vemos, por ejemplo, que en la Biblia, en los momentos en que el pueblo de Israel no se separaba, comenzaban a juntarse con estos pueblos de alrededor, las cosas iban mal. Se juntaban con un pueblo y terminaban adorando a Baal, haciendo estatuas de un dios, o se juntaban con este otro pueblo y terminaban adorando a tal otro dios. Así que había una razón práctica por la que Dios les pedía que se separaran, porque ellos eran separados para Él. Era el pueblo que seguía al Dios verdadero, y la idea era mostrar al mundo cómo esa relación era de bendición, era como Dios había creado al mundo. Pero entonces, encima de eso, muchas de estas naciones atacan a Israel. Si ustedes leen el Viejo Testamento, es nación tras nación tras nación, y todos son diferentes. Así que después de muchos años, casi todas estas naciones habían o atacado, o habían conquistado, o habían esclavizado. Así que encima de que Dios les había pedido que se separaran para Él, que fueran distintos, que fueran únicos, que no se les pegaran las malas manías, ¿verdad? Yo escribo acá, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si usted anda con personas que siguen otros dioses, por alguna razón se les pegaban estas malas manías. Pero encima de eso, esta gente también les tenía un poquito de odio también, porque estas naciones habían sido malas con ellos, habían sido abusivas con ellos, ¿verdad? Así que para el tiempo de Jesús y luego el tiempo de Pablo, los judíos realmente no les gustaba pasar tiempo con los gentiles. Por muchas razones, ya mencionamos dos de las principales, pero realmente no querían. Pero encima de eso, además de la separación que habían como grupos, había una separación espiritual. Porque ya les comenté que Dios había establecido esta relación, este pacto con Abraham y sus descendientes. Pero los demás
no tenían el pacto, no tenían la promesa. De hecho, habían gentiles que sí decían, oye, ese Dios de los judíos parece que sí es el Dios real. Nosotros queremos ofrecer sacrificios a Él, nosotros queremos tener cierta relación con Él, y eso era permitido. Había personas, y lo vemos en el Viejo Testamento, que no eran judíos, pero habían reconocido a Dios, y luego venían y se acercaban. El problema era que aún en la estructura del templo, eran recordados que no pertenecían. Les pedí a la gente de los slides que nos ayudaran con una imagen. En el tiempo de Jesús, el templo se veía algo así. Realmente había otra pared en las afueras de esto, así que era, digamos, como un cerco grande, y en el centro se encontraba este templo. Y está en inglés, pero ¿qué tal si leemos acá? Esta es la corte de los gentiles. Así que afuera de las paredes estaba la corte de los gentiles. Si entramos por las puertas, llegábamos a la corte de las mujeres. Así que históricamente las mujeres no la han tenido muy bien, pero la tenían mejor que los gentiles. No sé, realmente no suena como una buena cosa, pero realmente quiero que se imaginen. O sea, había una pared y la idea era que si ellos compraban algún sacrificio, querían ofrecerlo, lo hacían desde afuera, ¿verdad? Y lo entregaban y convencían a gente que pasaban por la corte de las mujeres y llegaban al área donde podían estar los hombres y los sacerdotes, donde se ofrecían los sacrificios en el altar. Ahora, el entendimiento del momento era que la presencia de Dios habitaba o se posaba en el lugar santísimo, que estaba dentro del lugar santo. Y solamente los sacerdotes, una vez al año, después de pasar mucho tiempo de limpieza y de purificación, entraban al lugar santísimo a depositar una ofrenda por el pueblo. Así que si usted era judía, usted estaba bastante cerca del lugar santo. Nunca había entrado, pero estaba ya. Si usted era una mujer judía, estaba un poquito más lejos, pero más cerca que los gentiles. Así que los gentiles realmente no tenían conexión con este Dios verdadero. Cuando la que tenían era muy poca, de lejos. ¿Qué tal si regresamos a Efesios? Ya les he dado un poquito de la historia. Espero que me hayan estado siguiendo hasta ahora. Espero que hayan entendido un poquito el contexto. Pero ahora, cuando leamos otra vez Efesios, los mismos versos, vamos a ver algo un poquito diferente. Presta atención. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice la verdad. Pareciera que los está insultando, pero realmente les está diciendo, ustedes saben que ustedes estaban separados de Cristo, que estaban excluidos, que aun cuando estaban, eran extraños, eran personas en las afueras del templo, no tenían esperanza, no tenían el Dios, era el Dios de los judíos. Pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La profundidad de lo que Pablo está diciendo es impresionante, porque para nosotros que no estamos ahí, pues pareciera como algo como extraño, pero si usted ha estado parado por años fuera de la pared del templo, Pablo está diciendo, oye, ustedes gentiles, ustedes tienen acceso, ustedes pueden estar cerca de ellos. Próximo versículo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne,
La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, esta separación que había sido establecida, cuando viene a decir, ¿verdad? Selecciona a su pueblo y los circuncida, le dice, ustedes son diferentes, le da las ceremonias para ser recordados de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Había creado esta separación. Pero ahora Dios está juntando a su pueblo para crear en él, de los dos, un nuevo hombre. Ya no dos grupos, sino un pueblo. Y se estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la enemistad. Así que Dios está haciendo algo bien profundo, algo que había tomado años para separarse, y luego Dios, en una sola muerte, en una resurrección, había comenzado a integrar bajo un nuevo pacto a estos dos grupos de personas. Si continuamos, dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Si lo puedes poner otra vez el slide. La foto. ¿Ustedes ven las paredes? Los hombres y las mujeres y los gentiles. Que vino Jesús y anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Pablo no nos da, ustedes saben que está el jugo natural, ¿verdad? Usted agarra la fruta y la exprime, le echa agua, le pone azúcar, pero de vez en cuando usted va y compra jugo concentrado. ¿Sí lo han comprado? La pulpa está ahí muy fuerte y el azúcar está muy fuerte, ¿verdad? Pablo nos ha puesto aquí un evangelio concentrado. Nos dio en un grupo de versos tanta información, tanta explicación de una cosa que pareciera trivial si uno no piensa en ello, pero es tan profunda. ¿Sabe qué significa? Que usted es argentino, peruano, colombiano, hondureño, guatemalteco, mexicano, puertorriqueño, norteamericano, ¿se me quedó alguien? Nicaragüense. Ya no es un extranjero. Usted no está en las afueras. Usted no depende de un intermediario para tomar su sacrificio y ir a entregarlo. Usted ya no está sin esperanza, sino que Jesús en ese momento lo trae cerca. Le dice que usted pertenece a la familia, ¿recuerdan? Fuimos predestinados para ser adoptados, para ser hijos de Dios, para ser parte de la promesa. No sé si lo notaron. Él le dice, ustedes son parte de la promesa de los profetas, aunque ustedes no eran judíos. Cuando Dios promete a Abraham, a Isaac y a Jacob y a través de los profetas enseña su ley, ustedes así como injertados, en otra parte de la Biblia habla que nosotros somos como unas ramitas que hemos sido injertadas al tronco. Dios nos ha traído. No lo merecíamos, no éramos parte de ese grupo, pero Dios lo hizo. A Él le plació integrarnos. Cuando mirábamos de lejos, cuando nos quedábamos en la parte de afuera de la pared y mirábamos a la gente cerca de Dios y nosotros no podíamos acercarnos, ahora sí. No solamente podemos acercarnos, lo que Dios hace es aún más increíble.
No solamente ahora podemos acercarnos más cerca al lugar santísimo, la palabra dice que usted y yo tenemos la presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, presente, ya no por intermediarios, sino porque el Espíritu Santo, como dijo en el capítulo 1, nos sella y nos recuerda que somos hijos de Dios. Esto es jugo concentrado, hermanos. Esto es la bondad de Dios en poquitos versos, pero no podemos perder la majestad de lo que está pasando aquí. Miles y millones de personas siendo rescatadas por Dios. Así que lo vemos, hablábamos de la circuncisión como una marca, ¿verdad? Dios constantemente tenía ceremonias y objetos para recordarnos lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Acá en esta carta Pablo está hablando sobre la Santa Cena y quiero que presten atención. Él dice en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que, hermanos, cuando nosotros nos reunimos acá y como familia celebramos comiendo del pan y tomando de la copa, somos recordados, así como los judíos eran recordados, de que Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Él dijo que Él iba a estar con nosotros mientras estuviéramos en esta tierra, pero que Él tenía en el futuro una nueva tierra, un nuevo cielo, donde las cosas, todo lo que el pecado corrompió y dañó, ya no va a existir. Así que como familia, como pueblo llamado, de hace 2000 años, la iglesia se reúne y celebra la evidencia, el símbolo del nuevo pacto, tomando la copa y tomando el pan. Ahora, cada vez que hacemos eso, les invitamos a que si usted no ha aceptado al Señor, que deje pasar la copa. Y pareciera que es un poco, como digamos en inglés, rude, ¿verdad? Un poco servicial, digamos, pero no tiene nada que ver con eso. La copa y el pan son recordatorios de lo que ya Dios hizo en su corazón. Si usted todavía no ha aceptado ese regalo, si usted todavía no ha aceptado que el Señor le levante, si usted todavía no ha aceptado que el Señor lo traiga cerca de su presencia, que habita en su corazón, que usted pueda llamarle y decirle: papito. Eso es lo que significaba padre, papito. Si eso no ha ocurrido en su corazón, no se vaya sin hacerlo. Es el regalo más impresionante que alguien ha hecho por usted o por mí. Así que no se vaya sin hacerlo. Y una vez lo haya hecho, déjenos saber para celebrar con usted. La iglesia, haciendo como Jesús nos enseñó, cree en bautismo en las aguas como segundo paso. No nos bautizamos porque ya lo tenemos todo arreglado, nos bautizamos porque el Señor nos enseñó a hacerlo y es el primer paso, ¿verdad? Después que aceptamos al Señor, el primer paso es ir a las aguas y proclamarle a todo el mundo: nací, estoy vivo, estoy dispuesto a seguir a Dios porque Él es digno, como cantábamos. Y finalmente, si usted ha hecho todo eso, tomemos esa copa y ese pan con reverencia, sabiendo que Dios nos ha llamado y nos ha dado un recordatorio como iglesia. Así como Dios le había dado un recordatorio a los judíos, nos ha dado un recordatorio a nosotros de que Él viene, de que Él va a hacer todo nuevo, de que Él es digno de confiar, de que Él ha hecho la labor en nuestra vida. ¿Amén? Así que, ¿qué tal si terminamos orando? No sé si este mensaje, ¿verdad?, le ha hecho pensar de qué manera está viviendo su vida, pero si lo ha hecho, creemos en el Dios que podemos ir directamente
porque Él nos ha traído cerca de Él para decirle en nuestra condición y pedir al Señor que trabaje en ella, que nos haga recipientes de ese regalo. ¿Amén? Así que veamos. Señor, tú eres bueno. Estamos tan agradecidos que nosotros, siendo extranjeros, estando lejos de ti, como hablábamos la semana pasada, estando muertos, Señor, a ti te plació traernos cerca de ti. No solamente traernos a la vida, Señor, pero adoptarnos, permitir que ya no tengamos que ir a ofrecer sacrificios a través de un intermediario, sino que tú eres nuestro sacrificio. Y ahora podemos, Señor, tenerte vivo en nuestros corazones, Señor, en nuestros corazones. Podemos acercarnos a ti en confianza, porque somos parte de la familia, como nos dice nuestro hermano Pablo, Señor. Así que te damos gracias por eso. Te pedimos que si alguno de nosotros, Señor, no te hemos entregado nuestra vida, no te hemos reconocido como nuestro Dios, no hemos cantado que tú eres digno de ser nuestro Rey, que en esta tarde, Señor, tú escuches su clamor, su voz, y que tú entres a su corazón y tú lo revivas, Señor. Y tú le ves estos gloriosos regalos que tú tienes para él, Señor. Ayúdanos a celebrar como iglesia, Señor, y ser recordados constantemente que no hemos llegado al fin, que tú vienes, que tú vas a hacer todas las cosas nuevas, Señor. Y mientras tanto te esperamos ansiosamente y compartimos con el mundo, Señor, las buenas nuevas, el evangelio de que tú te acercaste a los hombres, Señor, y quebraste la separación, el muro de enemistad, y nos adoptaste como tus hijos, Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.